Buenas tardes, profe, el gran día llegó. Buenas tardes, ¿cómo están? No sé quién tiene más nervios. Es la clase, hoy le toca dar la clase con tribunal a Alicia, que debe estar entrando en estos momentos porque no la veo. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Estoy sin video porque estoy en el auto manejando porque todavía no pude llegar a la oficina. Pero veo que ya están conectados los miembros del tribunal. Veo que están conectados tanto Mario Garmendia como Gustavo Gautier. Exacto, Efectivamente, ahí va. Ya los estamos veo. acá, Alejandro. Manejá tranquilo que Buenísimo. nos encargamos De de manejar la clase. de pilotear. Perfecto. Entonces Buenas tardes. le pido a Mario que explique un poco qué es lo que va a acontecer en el día de hoy. Gracias, Mario, y gracias, Gustavo. Mira, Bueno, no, Alejandro, buenas gracias a tardes para ti, todos. Alejandro, gracias a todos los que están aquí presentes. Bueno, me están haciendo preguntas en el chat que yo no estoy en condiciones de responder, pero que después va a responder Castelo. Simplemente voy a referir a la importancia que tiene la clase de hoy, en particular para quien va a tenerla a su cargo, que es la profesora Alicia Martínez, que como parte de su proceso, digamos, de formación docente, tiene que dictar una clase en el marco de este curso que está a cargo del profesor Castelo, y que precisamente en el día de hoy, va a desarrollar justamente este tema, este análisis sobre la ley 17.940 y la protección y promoción de la libertad sindical, de acuerdo al enfoque que ahora ella va a explicar. Estamos integrando este tribunal, además del profesor Castelo, el profesor Gustavo Gautier, que seguramente también ustedes lo deben conocer. Así que Alicia, sin más redondeo, para no quitarte tiempo, te dejo la palabra. Bien, bueno, primero que nada agradecerles a ambos profesores, al profesor Gustavo Gautier y a Mario Garmendia, estar presentes en la clase de hoy y bueno, el tiempo que le están dedicando. Y voy a compartir pantalla sin más palabras para poder
Ahí se ve el PPT. Perfecto, sí, profe. Sí, profesora. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, esta es nuestra cuarta clase sobre el tema de libertad sindical, ¿sí? Ya vimos la parte teórica, el panorama internacional, y hoy, por tanto, vamos a ingresar al estudio de la Ley 17.940, que es la ley que rige nuestro ordenamiento jurídico en cuanto al tema de la protección de la libertad sindical. La clase hoy la vamos a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a empezar viendo la regulación de la libertad sindical, ¿sí? El bien jurídico tutelado, el alcance de la protección, las consecuencias de ello, las vías procesales, facilidades y garantías, las sanciones administrativas, el tripartismo, algo de jurisprudencia, 2 sentencias para poder ver dos opiniones, 2 posiciones de los tribunales respecto a este tema, y las conclusiones. Lo que les voy a pedir a los alumnos es, si alguno se anima a abrirse ahí en el celular o algo, el texto de la ley para poder, digamos, ir leyendo en el momento que lleguemos a algunos artículos, y así acompañamos un poco más amena la clase. Bueno, entonces, dicho esto, comenzamos con la regulación respecto de la libertad sindical en general, como ya además lo venimos viendo, ¿sí? Además, previo a la entrada en vigor de esta ley, de la 17.940, las normas que teníamos que referían, digamos, a la protección de la libertad sindical, y esto es un poco de repaso, puesto que ya lo vimos en clases anteriores, eran el convenio 87 y 98, que son muy importantes, ¿sí? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en su artículo 8, la Declaración Laboral del Mercosur, artículos 8 y 9, que luego fue sustituida y ampliada, ¿sí?, por el artículo 16 de la Declaración del 2015, el Protocolo de San Salvador en su artículo 8, la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, y el artículo 57 de la Constitución, y por último el Decreto 93, que es el que rige las sanciones administrativas, es decir, impone multas en caso de incumplimiento a lo establecido en el convenio 87 y 98. Bueno, vamos a ver cómo fue, digamos, la sanción y promulgación de esta ley. Durante el año 2005, más precisamente en marzo, hubo un cambio de gobierno, como todos sabemos, y por tanto también un cambio de orientación política, ¿sí? En nuestro país, con la asunción de doctor Tabaré Vázquez como presidente de la República y mayorías parlamentarias del Frente Amplio, comenzó, digamos, un gobierno nuevo de izquierda. En ese contexto diferente, nuevo, de las relaciones laborales en nuestro país, es que se aprueba en el año 2006 la ley que hoy estamos analizando. Más precisamente el 2 de enero del 2006. El profesor Héctor Sapirain hizo un trabajo, ¿sí?, sobre el proceso de elaboración de la ley, ¿sí? Y en ese trabajo justamente él indica que después de un proceso que fue corto y agitado, ¿sí?, se sancionó y se promulgó esta ley relativa a la promoción y la protección de la libertad sindical, ¿sí? Y de verdad podemos hablar de tiempo récord para lo que son los tiempos parlamentarios en general, ¿sí? En el caso de esta ley, se gestó el proyecto en el mes de mayo del año 2005, ¿sí? Allí la ley ingresa a la Cámara de Representantes en el mes de junio, si mal no recuerdo, y ahí, bueno, luego de idas y venidas, que no vamos a explicar, a alargarlo demasiado,
vuelve a una comisión para su discusión y posteriormente nuevamente al Poder Legislativo, aprobándose, como dice ahí en la placa. ¿Sí? Bueno, el profesor Castelo, con respecto a este tema, lo que dice es que esta ley vino para completar el panorama normativo que hemos reseñado anteriormente, ¿sí? Es decir, toda la normativa internacional que ya repasamos y además vimos en clases anteriores. Bueno. Ahora le voy a pedir a alguno de los alumnos a ver si se anima a leer la primera parte del artículo primero de la ley, si la tienen a mano. Lo primero. Nacional del Trabajo, el número 98, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949, aprobada por la ley número 12.030, del 27 de noviembre de 1953, y con los literales A y B del artículo 9 de la Declaración Sociolaboral del Mercosur. Es absolutamente nula cualquier discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical de los trabajadores en relación con su empleo o con el acceso al mismo. Hasta ahí está bien, gracias. Bueno, como les pongo acá, ¿cómo empieza este artículo? Empieza con la palabra declárase, ¿sí? Con respecto a esto, lo que dice el profesor Razo es que esta ley no introduce conceptos nuevos en materia de libertad sindical. Se ajusta a una forma declarativa, ¿no? Justamente, declárase, para luego agregar que es nula la discriminación que menoscaba la libertad sindical. ¿Bien? Por lo tanto, esta norma no está reconociendo un derecho, sino que lo que hace es enunciar un derecho preexistente y que además está ampliamente consolidado en nuestro país a través de la cantidad de documentos internacionales que están aprobados. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Federico Pérez quiere la palabra. Sí, buenas noches. No, voy a comentar en ese sentido lo que usted dijo sobre Razo, que Hermía hace una reflexión, porque él dice que si bien es una ley buena, porque bueno, cumple con su propósito de la protección sindical, dejó pasar muchas oportunidades de hacerlo aún mejor, como por ejemplo en el caso de... ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Cuando se declara nula el acto antisindical, él dice que pudo haberse también tipificado como delito, por ejemplo. Bien. Sí, o sea, la ley incluso tuvo, como les dije, varias instancias y algunas modificaciones respecto a algunos puntos que originariamente se habían pensado y luego, bueno, se modificaron. Pero sí, es verdad. Bien, sigo adelante. Entonces, cuando vimos la declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo en el año 1998, si mal no me equivoco, fue cuando vimos las clases de OIT, con la doctora Cecilia Ituño, ¿sí? Digamos, en esta declaración se reconocieron 4 derechos fundamentales del trabajo, ¿bien? Uno de ellos, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. El segundo, la abolición del trabajo infantil, y la eliminación del trabajo forzoso es el tercero. El cuarto es la libertad de asociación y la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, que es lo que hoy nos interesa. Les agregué, porque actualmente, ¿sí?, en la conferencia del 10 de junio de este año, se convino de forma tripartita agregar un quinto principio fundamental,
que da prevalencia a la seguridad social y a la seguridad y a la salud en el trabajo. Entonces, si bien no es objeto de esta clase, es importante que tengan todo el panorama. Hubo otros informes, ¿sí?, de la OIT posteriores a esta Declaración de Derechos de 1998, que también aluden a la libertad sindical y que la relacionan con el trabajo decente, ¿sí? Entendiendo, por tanto, que el derecho a la libertad sindical es un atributo del trabajo decente, es decir, no podría haber trabajo decente si no tuviésemos la posibilidad de tener libertad para ejercer, digamos, todo lo que tiene que ver con las posibilidades de agremiarse y demás, de ejercer la libertad sindical. Entonces, llegado a este punto, la misión, por decirlo de alguna manera, de esta ley es crear instrumentos jurídicos necesarios para que puedan concretarse, digamos, los preceptos contenidos en las normas internacionales que ya vimos, ¿sí? Para que puedan ser ejecutados. Lo que hace esta nueva ley, ahora tiene sus años, pero es bastante nueva, fue dotar de ejecutabilidad, ¿sí?, a las normas de derecho internacional, ¿bien? O sea, tener una herramienta para decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? Bueno, lo planteamos y tenemos esta ley para poder ejecutar eso. ¿Bien? Y además, lo que estableció para justamente apoyar esa ejecutabilidad fue determinados procedimientos para obtener lo que llamamos la reparación perfecta. ¿Bien? Que esto significa, ¿qué significa? Digamos, la reinstalación efectiva, ¿sí?, del trabajador despedido o discriminado. ¿Bien? Bueno, entonces ahora veremos cuál es el bien jurídico tutelado, que en definitiva es la libertad sindical, el bien jurídico tutelado. Es importante. El profesor Raso dice que la libertad sindical, más que una libertad, constituye un conjunto de libertades o derechos fundamentales, como el derecho a organizar sindicatos, el de la negociación colectiva y el de la huelga. Si recuerdan, esto también lo vimos en clases anteriores. Además, también dice que, aparte de ser un derecho del trabajador, ¿sí?, es un más que eso, ¿tá? Es un derecho humano fundamental que posee todo hombre por el hecho de ser hombre. Federico, dime. Sí, iba a mencionar que lo considera un derecho humano inherente a la personalidad humana. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ya vimos en clases anteriores que esta libertad sindical, ¿tá?, se puede entender tanto desde una perspectiva individual como desde el punto de vista colectivo, ¿se acuerdan? Es decir, que tiene el sindicato como organización y también el individuo de pertenecer o no y de participar, etc. ¿Bien? La ley hace especial referencia, la ley 17.940, a la dimensión individual de la libertad sindical. ¿Bien? ¿Por qué razón? ¿Por qué lo hace? Bueno, porque es la parte más débil, ¿tá? Y el hecho seguramente de que a las organizaciones sindicales les preocupa más, digamos, proteger a los trabajadores individualmente considerados, ¿bien? Puesto que individualmente considerados son más vulnerables a actitudes persecutorias, a discriminación. De todas formas, el hecho de la referencia de la ley a la libertad sindical individual, eso no es un impedimento para que se pueda producir al mismo tiempo la adopción de medidas de autotutela por parte del sindicato. O sea, por ejemplo, si existe un despido o una actitud discriminatoria hacia un trabajador, también el sindicato podrá realizar determinadas medidas
bueno, como puede ser, por ejemplo, un paro o de protesta respecto de esa situación. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, perfecto, profesor. Sí, profesor. Bárbaro. Entonces ahora vamos a ver qué decía Hermida respecto del fuero sindical. Y lo que decía era que era un conjunto de medidas de protección del dirigente y del militante sindical que tienden a ponerlo a cubierto de los perjuicios que puedan sufrir por su actuación y a posibilitar el desarrollo normal y eficaz de la actividad sindical. ¿Qué significa esto? Esto significa prohibir que los trabajadores sean perseguidos por su condición de dirigentes sindicales y garantizarles no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos, si no hay una causa justificada. Cuando hablamos de la causa justificada, podemos también remitirnos a cuando dimos la clase de principio de igualdad y no discriminación, que la dio Lucía Garmendia, en la cual veíamos que para poder digamos, tomar unas determinadas decisiones, debe haber una causa. Si no hay una causa, entonces podemos estar en situaciones de discriminación. En este caso, de discriminación de los miembros de un sindicato, por ejemplo, o de un dirigente sindical. ¿Bien? Otra cosa que también vimos y que es importante para recordarlo ahora es que la libertad sindical podía ser positiva o negativa. ¿Bien? ¿Alguien se acuerda cuál era la libertad sindical positiva y cuál era la negativa? Bueno, a ver, Federico, o vamos a darle la palabra a María Leticia Fernández. Buenas noches, profesores. Sí, en realidad la libertad sindical positiva es justamente la que permite a un trabajador poder afiliarse a su sindicato y poder ejercer todos los derechos que esa libertad implica, y la faceta negativa es que, por el contrario, quien no está de acuerdo o no está convencido de la herramienta tiene todo el derecho de no afiliarse al sindicato y no ser perseguido por ello, y no considerársele diferente o no brindársele protección. Perfecto, muchas gracias. Perfecto, lo has dicho. Bueno, entonces, en el caso de la ley, no hace referencia explícita a todos estos aspectos de la libertad sindical, ¿sí? La ley lo que se limita es a regular los derechos que derivan de la libertad sindical positiva, que está definida en el artículo 2 del Convenio Internacional 87, ¿bien? Que la define, ya les digo, como el derecho de los trabajadores a constituir sin autorización previa las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas y las situaciones afiliarse a las mismas. Perdón. Hasta ahí. Bien, entonces vamos a ver ahora qué es el acto antisindical, de cuáles son los actos o los comportamientos o las medidas contra los que se tutela. ¿Bien? Para el profesor Alejandro Castelo, el acto antisindical es cualquier medida que coarte, perjudique o restrinja el empleo o el acceso al mismo, a causa de no afiliarse a un sindicato o desafiliarse. ¿Sí? Es importante decirles, muy importante, que el acto discriminatorio debe referirse a una acción concreta, ¿bien? No basta, por ejemplo, como dice el profesor Razo, con una amenaza. Bueno, lo amenazo que lo voy a despedir. O, por ejemplo, sale un empleador en la televisión y dice, bueno, si siguen con las medidas o vamos a cerrar la fábrica. Todo eso no es un acto discriminatorio. El acto tiene que ser concreto, ¿bien? A todo esto, la ley no nos da una definición, ¿tá? No hay, digamos, una nómina o una lista
de determinadas conductas o de determinadas medidas consideradas discriminatorias. Y esto también con relación a lo que habíamos visto en la clase de los principios, cuando hablamos de la no discriminación, vimos que pueden ser muchas las situaciones en las cuales puede existir la discriminación. Entonces es muy difícil hacer una lista, ponerlo taxativamente, puesto que podrían quedar muchas situaciones fuera de ese marco. ¿Bien? Pero sí tenemos algunas pautas, ¿sí?, que ofrece la ley para ayudar al intérprete. ¿Bien? Una de esas pautas es que no incluye los actos de injerencia. ¿Tá? Si bien si hay actos de injerencia, no quiere decir que estos actos no se protejan, pero sí se procesan a través de otros métodos y no a través de esta ley. ¿Bien? También porque esta ley se trata, digamos, de la protección de la libertad sindical individual. ¿Bien? Otra pauta es la tutela de la libertad individual positiva y negativa, que vimos recién. Otra pauta también puede ser que tiene que tratarse o puede tratarse de actos u omisiones que perjudiquen al trabajador en su empleo o en el acceso al mismo. ¿Bien? Actos u omisiones, no solamente actos. Pueden haber circunstancias en las cuales al trabajador, por ejemplo, se le excluya de un ascenso. Y entonces ahí no hay un acto, hay una omisión, pero también esto puede ser un acto considerado un acto antisindical. ¿Bien? Bueno, por otro lado, como ya les dije, es muy amplio digamos, el elenco de medidas discriminatorias, de situaciones. Muchas veces ellas pueden ser muy claras, otras pueden ser solapadas. Y eso es lo más difícil cuando llega el momento también de establecer por la jurisprudencia cuando estamos o no frente a uno de estos actos. Pueden ser económicamente adversas, o también esas medidas pueden ser favorables. Esto sería, por ejemplo, el caso de un ascenso que se le dé a un trabajador para retirarlo del lugar donde está ejerciendo su actividad sindical, o pueda ser mal visto con respecto al resto de los trabajadores. ¿Bien? También está el marco temporal, que es importante, que es otra de las cosas que vemos. ¿Por qué? Porque se puede dar una actitud de este tipo tanto antes de constituirse el vínculo laboral, durante o una vez finalizado. ¿Bien? Acá el profesor Barreto habla de, por ejemplo, de las listas negras, que sería, por ejemplo, un trabajador que ya no está trabajando, pero el empleador lo puso en una lista negra de personas que fueron, digamos, que ejercieron una actividad sindical en su empresa. O antes, puede estar dado un ejemplo, cuando se está haciendo un llamado y se hace una entrevista al trabajador y se le hacen ciertas preguntas, que pueden ser directas o no, respecto digamos, a si él tiene intención de afiliarse, o qué concepto tiene respecto de la actividad sindical, cosas por el estilo. Eso puede ser considerado también actos discriminatorios, ¿bien? Y durante, bueno, todo digamos, el elenco que vimos, que puede ser el más común, que puede llegar a ser un despido, pero que también puede estar dado por otras actitudes. También tenemos que tener presente que puede haber discriminación en la etapa de formación del sindicato. ¿Bien? Es decir, cuando un trabajador o varios están intentando iniciar un sindicato, y allí pueden llegar a ser, por ejemplo, despedidos porque el empleador se entera y despide al trabajador. Ahí también puede haber un acto. Bien, en cuanto al agente, digamos, antisindical, ¿quién puede ser el que aplica estas medidas, estos actos?
Generalmente estamos, el caso más común, del empleador, pero también podría darse, por ejemplo, casos de sindicatos que accionen discriminando a otros trabajadores por no pertenecer a su organización, o la intervención del Estado en determinados conflictos de las partes. ¿Bien? Tiene que haber sí o sí un motivo, causa o razón antisindical. ¿Bien? O sea, tiene que haber ese acto que dijimos, que es el que dispara todo este procedimiento. Bueno, entonces, la ley sanciona con mucho rigor, ¿sí?, el acto antisindical, considerándolo absolutamente nulo. ¿Bien? Por tanto, una vez que se declara la nulidad, se procede a reconstruir la situación anterior. Esto ustedes lo habrán visto quizás, la nulidad absoluta. ¿Bien? Se vuelve al estado anterior. ¿Bien? ¿Cuál es la forma de reparación perfecta? La reinstalación efectiva del trabajador. ¿Bien? Que fue, por ejemplo, despedido, o que fue cambiado de una sucursal a otra, o fue puesto en una oficina en la cual no tiene contacto con ningún otro trabajador, entonces no puede, digamos, difundir o ejercer libremente su actividad sindical, porque no tiene con quién hablar, con quién departir. Esta reinstalación, digamos, tiene que ser, como dice ahí, efectiva. ¿Qué quiere decir? Que además de reinstalarlo, esto no puede ir acompañado, por ejemplo, de, bueno, sí, lo reinstalo, pero lo mando de licencia, o lo mando al seguro de paro, o le pago el sueldo y se queda en la casa. No, tiene que realmente volver a su puesto de trabajo. ¿Bien? Y además, en el caso que la posibilidad se dé, por ejemplo, de un despido, no solamente va a tener la efectiva reincorporación, sino que además va a tener el derecho, ¿sí?, de la reparación, o sea, a percibir la totalidad de los jornales correspondientes al periodo que insuma el proceso de reinstalación y hasta que se efectivice el mismo. ¿Bien? Es decir, desde que fue despedido y hasta que efectivamente se lo reinstala. ¿Bien? ¿Está claro hasta ahí? ¿Hay preguntas, dudas? No, está bien. Sí, Clarito, Federico. profe. Ah, bien. ¿Federico está con la mano levantada o Sí, una le consulta. quedó? Bien. Sí, quería preguntar respecto al daño moral, que como sabemos se debe probar. ¿Está incluido en lo que es la reparación, la otra reparación, la patrimonial, o cómo se reclama en este caso? No, bueno, en general cuando, digamos, la reparación que antes existía antes de la ley y que sigue existiendo, es decir, que el trabajador no vuelva a trabajar, sino que sea reparado patrimonialmente, puede ser por el pago del despido, o también, si hubo circunstancias determinadas, se puede también reclamar el despido abusivo. ¿Bien? Puede ser que el trabajador no quiera ser reinstalado, puede ser que el trabajador quiera la reparación, y ahí va a reclamar esta segunda opción. Y lo que va a tener derecho va a ser a un despido abusivo, en el caso, digo, que efectivamente corresponda. ¿Bien? Que va a ser Alicia, superior, obviamente, al despido común. perdón, Alicia, preguntan acá en el chat si solo los actos de los delegados pueden ser anulados. No, O no. se Pueden aplica, ser ¿y qué pasa anulados. si no fuese un delegado? Bien, ahora vamos a ir a ese punto inmediatamente y lo vamos a ver. Acá, cuando vamos a hablar del alcance de la protección, ¿tá? O sea, la ley busca, a través de distintas cuestiones, bueno, proteger por varias vías y que ellas sean efectivas. Entonces acá vamos a ver a quién protege, que es lo que estaban preguntando en el chat,
contra qué se protege y cómo se protege. ¿Bien? Vamos primero entonces al ámbito subjetivo. ¿Cuáles son las personas alcanzadas? Y acá respondemos la pregunta diciendo que la protección de la ley alcanza a todos los trabajadores. Lo único que existe es distinta intensidad según la relación que estos tengan con el sindicato. ¿Bien? Algo importante, que no sé si lo puse en la placa, no, acá, entonces se los voy a decir acá. Algo muy importante es que la protección del fuero sindical no se traduce en un mecanismo de estabilidad total para los afiliados. Es decir, no quiere decir que los afiliados no puedan ser despedidos, ¿bien? Sí pueden ser despedidos, lo que no pueden ser despedidos es por un acto de discriminación o por un acto antisindical, ¿bien? Al respecto de esto, justamente el Comité de Libertad Sindical, ¿bien? Habla de este tema y dice que no puede el dirigente, el trabajador, el dirigente sindical, no puede sufrir un perjuicio por sus actividades sindicales, pero que esto no significa necesariamente que le confiera al dirigente sindical una inmunidad contra un despido, ¿bien? Por una causa, digamos, que sea justa, que sea razonable, ya lo vamos a ver después. Y para que opere además en el ámbito subjetivo, para que opere la protección, no es necesario tampoco que exista un sindicato constituido. Alcanza con el ejercicio de una actividad comprendida en el ámbito, ¿sí?, de la libertad sindical. La norma declara nulo el perjudicar cualquier forma a un trabajador, ¿bien? Por su participación en actividades sindicales. Por ejemplo, un ejemplo de esto es lo que habíamos visto recién, que cuando se está constituyendo un sindicato, todavía no hay un sindicato. Y sin embargo, también puede haber en ese caso la protección de esta ley. Bueno, si quedó claro, vamos al ámbito objetivo de la protección. ¿Bien? ¿Cuáles son los actos antisindicales que están incluidos? Y los actos, el alcance, digamos, de estos actos son todos aquellos que perjudiquen indebidamente al trabajador o a las organizaciones sindicales, ¿bien? O a causa de estas. O que nieguen injustificadamente también las facilidades o prerrogativas necesarias para el desarrollo de la acción colectiva. ¿Ah? La protección de esta ley es muy amplia, ¿sí? Y bueno, como dijimos antes, abarca todo acto sindical, ¿bien? Siempre y cuando se perjudique al trabajador en relación con su empleo, con el acceso al mismo, ¿bien? Y dentro de eso se incluyen acciones u omisiones que tengan por objeto, por ejemplo, despedir a un trabajador o perjudicarlo de cualquier forma a causa de su afiliación o de su participación en actividades sindicales fuera del horario de trabajo o con el consentimiento del empleador dentro del horario de trabajo. ¿Bien? Esto es la segunda parte del artículo 1 que estábamos leyendo con Manuel Pereira. ¿Bien? Y también sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o obligarlo a que deje de ser miembro del mismo, ¿no? Bueno, mira, podés seguir trabajando, pero te tenés que borrar del sindicato. ¿Bien? Antes de la ley 17.940, ¿bien? Que esto un poco es lo que hablábamos con el compañero, que preguntaba recién el compañero. Lo que pasaba era que cuando el trabajador
probaba que había una motivación antisindical, entonces la jurisprudencia lo que hacía era acudir al despido abusivo, en el caso de que correspondiese. Bien, luego de la aprobación de la ley, lo que tiene que resolver el juez es el reclamo sobre cuáles son los fundamentos dados por el trabajador, ¿sí? Y la prueba ofrecida por el empleador. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Que cada caso, digamos, tiene una solución diferente. Vamos caso a caso, al caso concreto. A ver, María Leticia Fernández, dime. Sí, un comentario con respecto a lo que estaba hablando, profesora, que incluso en el final de una de las clases pasadas había comentado mi experiencia personal, que justamente yo fui despedida por motivos antisindicales antes de que se sancionara la ley, en marzo de 2005, justo cuando se empezó a tratar, y en realidad, si bien fue bastante torpe, si cabe el término, el accionar de la empresa, porque primero despidió a los 5 trabajadores que registraron el sindicato, después de un montón de negociaciones accedió, los reinstaló, cuando no estaba previsto ninguna de la normativa internacional vigente, que era lo que nos podíamos amparar en aquel momento, pero sí después se dio una situación bastante compleja como para seguir trabajando, porque ya las relaciones se habían deteriorado bastante. Y a mí y a mi compañera, que estábamos en Recursos Humanos, y fuimos la que logramos afiliar a toda la parte administrativa, que en general no tenía contacto con la planta de elaboración, nos despidieron conjuntamente con otra cantidad de personas, y lo que argumentaba la empresa era que se trataba de una reestructura. Entonces, claro, en el poder de dirección que tiene el patrón, no se le puede discutir cuando considera necesaria una reestructura. Y más allá de todas esas torpezas y esas evidencias, realmente no tuvimos una protección acorde, y, o sea, quedamos libradas a continuar el juicio individual, también con la conciencia de que de repente el tribunal que tratara nuestro caso considerara que con el despido común estaban cubiertos todas las reparaciones. De verdad que es un gran avance eso. Claro, porque en ese momento, María Leticia, quien debía probar, como dijimos recién, era el trabajador, ¿bien? Ahora vamos a ver en un ratito que esto con la ley cambia. Entonces, porque es muy difícil la prueba para un trabajador de que determinadas situaciones fueron, digamos, medidas antisindicales, ¿bien? Algunos criterios que igual se mantienen son: uno de ellos es que es irrelevante conocer si el trabajador es o no un activista sindical, ¿tá? Alcanza con que exista, digamos, una acción gremial para que luego esto dé pie a una conducta represiva, y ahí ya estamos frente a estas situaciones que estamos viendo, ¿tá? Lo que vimos recién también se mantiene. No es antisindical el despido de todo sindicalista o de toda persona que haya participado en una actividad gremial, ¿bien? Esta, digamos, calidad de representante sindical o de... Lo único que hace es, digamos, constituir un presupuesto de una posibilidad, ¿sí? de que se... digamos, de que exista esta lesión, ¿tá? Pero bueno, no necesariamente tiene por qué serlo así. Y además, lo que es importantísimo es que la empresa debe probar otra motivación que no sea la persecución gremial, ¿tá? Para eso tiene que probar determinados eximentes, ¿sí? Esto no quiere decir tampoco que se le imponga a la empresa una prueba diabólica de un hecho negativo, de la no discriminación, ¿bien? Porque eso sería imposible, es muy difícil, imposible una prueba negativa, pero sí lo que la empresa debe probar
es la causa razonable, es decir, la razonabilidad, la proporcionalidad de esa medida adoptada, ¿bien? Y que esa medida que adoptó respecto de ese trabajador no tiene relación alguna, ¿tá?, con un propósito contrario al derecho fundamental, que es la libertad sindical, ¿bien? Si el empleador logra acreditar la causa razonable que justifica el despido, entonces ahí no corresponde ni siquiera ingresar al análisis de cuál es la labor sindical que despliega ese trabajador despedido, porque existe una causa, o sea, la causa no está relacionada ni con su actividad sindical, ni con la situación de él ser un dirigente sindical. Federico Pérez. Sí, iba a comentar una causa, un ejemplo de lo que es una causa razonable de justificación, sería el caso en el que haya una agresión física de un empleado al otro, por ejemplo. Sí, podría llegar a ser, sí, podría llegar a ser. Bueno, vamos entonces a las vías de protección. O sea, ¿cómo se protege? ¿Bien? ¿Cuáles son los mecanismos de protección? Bien. Bueno, con relación a esto, como dijimos antes, la reparación perfecta es la nulidad absoluta. ¿Bien? Es decir, se anula el acto antisindical y por lo tanto todo se restablece a su situación anterior. ¿Bien? También tenemos reparaciones complementarias, como pueden ser la reparación patrimonial, que es lo que vimos hoy, que sería el pago de todos los jornales en los cuales, o el salario del periodo en el cual el trabajador no estuvo trabajando, mientras que se dio todo este proceso. Bien. También sanciones administrativas que se dan a través de la Inspección General del Trabajo, ¿bien? Cuando se toma conocimiento, se realiza la denuncia frente a la inspección de que existe una de estas situaciones, allí se hace todo un procedimiento administrativo y llegado el caso se sanciona. Y también facilidades o prerrogativas, que son las que veremos en un ratito. Entonces, como vimos recién, el artículo primero, que habla de nulidad absoluta, tenía carácter declarativo. No vamos a abundar de esto, que ya lo vimos, y si les quedó claro, seguimos adelante para no perder el tiempo. No sé, ¿quedó claro lo que tiene que ver con el carácter declarativo? Bueno, entonces vamos a las vías procesales que tiene la ley, ¿bien? Y la ley prevé dos vías procesales, ¿bien? El procedimiento general, que es el que está establecido en la ley 18.572, que es la de los procedimientos laborales, y el procedimiento especial, ¿bien? Ambos procedimientos tienen disposiciones comunes a ambos, ¿sí? Que están establecidas, como acá bien dice, en el artículo 3, inciso D, los juzgados, en el artículo 3, inciso B, que es que tiene que la presentación, digamos, del trabajador debe ser del trabajador conjuntamente con la organización sindical. Es decir, que cuando presenta la demanda, el trabajador damnificado, el trabajador discriminado, debe presentarse con la organización sindical que lo representa de su trabajo. Y esto hace que se forme un litisconsorcio activo necesario. Federico Pérez, ¿estaba levantando la mano? Sí, iba a decir eso. Ah, bien. Bueno, entonces también tienen en común ambos procedimientos los principios procesales: celeridad, gratuidad, inmediación, concentración, publicidad, buena fe, etc.
En cuanto al procedimiento especial, ¿bien? Bueno, ¿en qué casos rige el procedimiento especial? Bueno, es en los casos de actos de discriminación contra los dirigentes sindicales o los representantes especiales del sindicato, y se regula de acuerdo con el procedimiento y los plazos que establece la Ley de Amparo, que es la Ley 16.011. ¿Bien? Que en realidad es una ley que lo que hace es que el procedimiento sea muy rápido, muy cortito. ¿Bien? El trabajador tiene 30 días desde que ocurrió, el trabajador acompañado, como dijimos, por la organización sindical, él o los trabajadores, ¿no? que hayan sido discriminados o que hayan sido víctimas del acto antisindical, van a tener 30 días desde que ocurrió ese acto para presentar su demanda. El juez va a fijar fecha para una audiencia en un plazo que no va a ser mayor a 3 días. En esa audiencia se va a oír al demandado, ¿bien? Y ahí también se van a recibir las pruebas y se van a producir los alegatos. Y la audiencia, la sentencia, perdón, se dictará en un plazo de 24 horas. ¿Bien? O sea que, como vemos, es un proceso corto, justamente para no dilatar en el tiempo una situación que realmente es muy perjudicial para el trabajador que la está, digamos, padeciendo. ¿Y cuál es la materia de la prueba? Bueno, la materia de la prueba es justamente la inversión de la carga de la prueba, que está en el artículo 2, inciso final, que si capaz que Manuel Pereira lo lee, yo le agradezco, así tomo un traguito de agua. Sí, profe, el artículo... Yo lo leo. El 2, bueno, que lo que la compañera lee tú, entonces no hay problema. El que No hay quiera. problema. Como quiera. Léelo tú. Bien. Gracias. Artículo 2, dijo, ¿no, profesora? Sí. Inciso final. Bien. Sí. Bien. Yo lo tengo en mi celular acá y dice así. Corresponderá, sí, está bien, es corresponderá al empleador debidamente notificado del contenido de la pretensión de amparo probar la existencia de una causa razonable relacionada con la capacidad o conducta del trabajador o basada en las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, u otra entidad suficiente para justificar la decisión adoptada. Bien, y un poquito antes decía, el trabajador debe fundamentar por qué sostiene que fue despedido o perjudicado por razones sindicales. ¿Esto Bien. a qué nos lleva? Nos lleva a que el trabajador, como dice la ley, tiene que fundamentar por qué sostiene que fue perjudicado por razones sindicales. Es decir, no tiene que probarlo, lo tiene que fundamentar. ¿tá? Digamos, la carga de la fundamentación supone que no tiene que probar ese motivo antisindical, pero también sí exige que no es solo decirlo, no solo alegarlo, sino que debe adelantar, digamos, fundamentos suficientes, ¿sí? Para que el juez entienda que puede existir esa posibilidad que él está planteando. Bien. Va a tener que hacer un relato fundado de que en qué basa ese reclamo. Adrián Maton. Exactamente, relatar los hechos y, como dijimos hace un rato, ¿no? ¿Cuál es el acto antisindical? O sea, tiene que ser concreto, ¿bien? Y entonces ahí va a estar la fundamentación. Claudia Teixeira. Sí, profesora, no, yo simplemente con respecto a lo que comentó la compañera hoy, el caso de ella del despido, si fuera en esta situación, en el caso de ella, relatar todo lo sucedido. Digo, que ella justamente participe de eso. Exactamente, en el caso de ella relataría cuáles fueron los hechos y en función de eso
el juez determina si existió o no, si la fundamentación es válida y suficiente, ¿verdad? Entonces, lo que la jurisprudencia en general entiende o exige, ¿tá? Es que para el amparo de estas demandas se requiere, digamos, un fundamento claro, inequívoco de lo que motiva que fue un ilícito, ¿bien? Del empleador. O sea, no, bueno, a mí me dijo y otra vez me hizo. No, tienen que ser un acto, o más de un acto, pero tienen que ser realmente claros, ¿bien? Por otro lado, la única forma que tiene el empleador de eximirse de la responsabilidad es probar, bien, como vimos recién, una de las tres causales que leyó la compañera. O sea, una causa razonable que puede estar relacionada con la capacidad o conducta del trabajador, que puede estar basada en las necesidades de la empresa o el establecimiento del servicio, u otra, y ahí abre el panorama, la ley abre el abanico, que sería cualquier causa de entidad suficiente para justificar la decisión adoptada. ¿Bien? ¿Qué tiene que quedar claro? ¿Qué es lo que el juez necesita? Bien, que esta medida que adoptó la empresa, ¿sí?, la hubiera adoptado aún cuando el trabajador no hubiera realizado ninguna actividad sindical. ¿Bien? Si no es por ese motivo. ¿Bien? Por ejemplo, puede alegar la empresa la notoria mala conducta, ¿bien? Que ustedes van a ver el despido por notoria mala conducta, acá les hago un paréntesis, en el próximo curso de laboral que tengan, ¿no? No en este. Pero la notoria mala conducta es una de las modalidades del despido, ¿tá?, que es cuando, digamos, es consecuencia de una inconducta del trabajador, de un mal comportamiento que pone en riesgo, digamos, la continuidad de esa relación laboral. Entonces, cuando sucede eso, que es, bueno, un comportamiento del trabajador, un robo, una actitud determinada, que puede ser entendida como notoria mala conducta, ahí va a haber una causa razonable. Ahora, si el empleador no logra probar, bien, esa notoria mala conducta, entonces no se va a configurar la causa razonable para la desvinculación y por tanto va a tener que reintegrar a ese trabajador. ¿Ah? O sea, va a ser nulo ese despido. Bueno, algunas causas, bueno, esto, perdón, se los dije y no puse la placa, pero les va a quedar como siempre. Algunas causas, creo que lo puse más adelante, pero se los voy a decir ahora, que pueden ser razonables, como decíamos, bueno, el despido por notoria mala conducta, pero también pueden ser, por ejemplo, malas actuaciones, insultos, agresiones a directores de la empresa. También pueden ser crisis económicas de la empresa, necesidad de despedir trabajadores porque hay baja producción. Bueno, por supuesto que si hubo ilícitos por parte del trabajador, robos, maniobras, bla, bla, bla. O pueden ser también incumplimientos reiterados, ¿sí?, que pueden ser, por ejemplo, de normas de seguridad o de inasistencias, que pueden también dar lugar a ese despido, si se logra probar, como dijimos recién, que esa causa razonable no está relacionada, y se los vuelvo a reiterar porque seguramente alguna pregunta de esto puede haber en el próximo parcial. También situaciones que pueden darse y que pueden no llegar a ser una causa razonable, pueden ser, por ejemplo, cuando les dije hoy, se destina al trabajador a otro lugar de trabajo, bien,
que en principio sí es una de las prerrogativas del poder de dirección del empleador, puede cambiar al trabajador del lugar de trabajo, pero si eso está relacionado con que ese trabajador tenía una actividad sindical y lo pasan a un depósito en el que, por ejemplo, está solo, ahí puede haber algún tipo de indicio de que hay otro, una, digamos, causa que no está del todo clara respecto de por qué fue esa modificación. Como dijimos antes, si se constata una actitud de discriminación sindical, entonces, ¿qué va a pasar? Va a corresponder que se ampare la demanda, ¿bien? Que se haga lugar a la demanda y por lo tanto se declare la nulidad del despido o del acto discriminatorio que se solicitó. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto, profe, sí. Sí, profesora. Perfecto. Entonces, como dijimos, el otro caso es el proceso general. Dijimos que habían dos vías, ¿bien? El proceso especial, que fue el que recién vimos, y el proceso general, que para este proceso rige, como les dije antes, la ley 18.572, que es para la reclamación, digamos, de la nulidad de actos antisindicales cometidos contra los demás afiliados al sindicato, contra puede incluso ser trabajadores no sindicalizados. Y acá la diferencia es que se aplica el proceso laboral ordinario, es decir, no se aplica este proceso abreviado que vimos recién, cortito, ¿bien? Que ese sí se aplica, como dijimos, para los dirigentes sindicales, porque en definitiva son los que están, digamos, en la primera línea de batalla. Entonces, por eso tienen este especial proceso. Federico Pérez, tú dirás. Una consulta. Sí. En el caso de que pasen los 30 días para iniciar la acción de amparo, desde que se configuró el acto antisindical, Sí. ¿se tiene la opción de ir por la estructura extraordinaria? No te entendí, perdón, la pregunta, ¿me repetirías? En el Sí. caso de la En la segunda hipótesis, la segunda vía procedimental, la acción de amparo, si se vencieran los 30 días que tenemos para iniciarla, ¿podemos ir, digamos, residualmente puede ir por otra la vía vía. extraordinaria? Sí, no va a corresponder esta, pero puede ir por otra vía perfectamente. Por la extraordinaria mismo. Claro, sí, sí. Bien. Bueno, entonces, a ver dónde había quedado. Bueno, entonces, acá la diferencia es que el trabajador va a tener la carga de probar que la medida que se aportó, digamos, es antisindical. La competencia de los tribunales son los tribunales que entienden en materia laboral. En Montevideo, los juzgados laborales, y en el interior, bueno, los que entiendan. Y también es importante decirles que no va a haber ningún costo, o sea, en estos casos no hay costos de tributos ni costas para los trabajadores. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, la consecuencia, como dijimos, es la nulidad y también el pago de los jornales caídos. Bien, esto fue lo que hablamos recién. También puede haber, en el caso que no se reinstale, astreintes, aplicarse astreintes para la instalación, y eso también va a ser para el trabajador. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a otra parte. Terminamos todo lo que tiene que ver con la ley respecto de los procesos de reinstalación de los trabajadores. Y vamos ahora a otras modalidades, a otras formas de protección que le da la ley a los trabajadores, que son las facilidades y garantías para la actividad sindical. ¿Bien? Una de esas facilidades que le da la ley es la licencia sindical. ¿Qué es la licencia sindical? Bueno, la licencia sindical es el derecho que tiene el trabajador a gozar de tiempo libre remunerado, ¿sí?, para el ejercicio de la actividad sindical. ¿Bien? La ley remite la reglamentación de este derecho a los acuerdos en los consejos de salarios respectivos o a los convenios colectivos. Sí, Manuel Pereira. Sí, profe, no la quiero cortar, digo, pero creo que es
por ejemplo, hasta 100 trabajadores que tienen 15 horas mensuales y después va de 20 horas, 30 y 35 horas mensuales para... Va a depender de cada grupo de actividad lo que se pacte en los consejos de salarios. Exacto. ¿Ah? Y del Entonces, número de trabajadores que tenga la empresa, ¿no? bueno, si lo pactan así, sí. Pueden en ese acuerdo del Consejo de Salarios o de los convenios colectivos pactarlo en función de cantidad de trabajadores. Es una modalidad. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces, si la reglamentación de la licencia sindical proviene de los consejos de salarios, ahí va, según nos explica la ley, va a ser publicada en el diario oficial y en otro diario, a juicio digamos, del Ministerio de Trabajo, del Poder Ejecutivo. Y si se realiza mediante convenio colectivo, son las partes las que deben, bueno, adoptar medidas para la difusión, ¿sí? Por ejemplo, presentarlo ante el Ministerio de Trabajo para que éste lo inscriba y registre. Y en la página web del Ministerio de Trabajo se incluyen bueno, todas estas decisiones y los convenios mencionados. Yamila. Que justamente la ley es muy clara y es muy cortita en sí. En el artículo 8 en el artículo 4 es donde regula la licencia y amplía esto de la difusión y la capacidad de informar a los demás compañeros cuando hay actividades sindicales en el artículo 8. Entonces es importantísimo y tan clarito como lo está explicando, que es fácil de entender que se han ampliado nuestros derechos en cuanto a la posibilidad de ya no ser perseguidos y no tener que hacer esto tipo una secta ocultista de que estás queriendo tener una mejora laboral. Es una ley realmente positiva. Bien. Bueno, entonces, otra de las facilidades que la ley, digamos, plasma es la retención de la cuota sindical. ¿Tá? Los trabajadores afiliados a una organización sindical lo que pueden hacer es solicitarle al empleador que se retenga esa cuota sindical sobre los salarios que se les abonen. ¿Bien? Deben manifestar digamos, este deseo por escrito, en forma previa, es decir, previamente a que se les comience a descontar. Bien, esto lo establece el artículo 6, que es el artículo referido a la retención, y el monto va a ser fijado por el sindicato, y además el sindicato va a comunicar a la empresa el monto de la cuota, y también quiénes van a ser las personas autorizadas para cobrar las cuotas retenidas, o facilitar a la empresa un número de cuenta bancaria en el cual el empleador realizará el depósito de esa cuota sindical, y va a tener que hacerlo en un plazo perentorio de 5 días hábiles a partir del efectivo pago del mes en curso, del mes que corresponda. ¿Tá? Es importante decir que la ley pone en un lugar importante de prioridad a la retención, ¿sí? Sobre otras retenciones. ¿Ah? Por último, la comunicación sindical, bien, que esto implica que los representantes de los trabajadores tengan derecho a colocar avisos sindicales en los locales, de las empresas, en lugares que estén previamente fijados en común acuerdo, ¿no?, con la dirección de la empresa, y que sean de fácil acceso para los trabajadores, o sea, para que los trabajadores vean qué es lo que está publicando su sindicato, ¿no? También la dirección de la empresa tiene que permitirle a los representantes, ¿sí?, de esos trabajadores sindicalizados que actúen en nombre del sindicato, que por ejemplo distribuyan boletines, publicaciones o documentos del sindicato entre los trabajadores de la empresa, siempre y cuando no perjudique el normal funcionamiento
de la empresa, o sea, del trabajo, de la dinámica de trabajo, ni tampoco el buen aspecto de los locales. O sea, no pueden plasmar o tirar folletos por todo el comercio, pero sí tienen esta facilidad. Y por último, las sanciones administrativas, que es lo que veíamos recién, el artículo 5 de la ley prevé multas, ¿bien? Que la Inspección General de Trabajo va a establecer si corresponden y cuánto, y se van a destinar a programas del Ministerio de Trabajo orientados bueno, a distintas cosas: erradicación del trabajo infantil, no discriminación, formación profesional. Por último, el tripartismo que está establecido en el artículo 9 de la ley, que, bueno, que el Ministerio de Trabajo podrá instrumentar mecanismos tripartitos con fines de consulta, de contralor y de seguimiento de la aplicación de la ley. Acá se ve la importancia que se le da a esta ley, que bueno, que el interés es que realmente funcione, que para eso tenga también la posibilidad de consultar y de darle un seguimiento. Es un espacio de autorregulación que también se abre. Bueno, acá lo que vimos hoy, de cuáles pueden ser las situaciones, los criterios jurisprudenciales, y acá les puse, para ir terminando, porque ya estamos bastante cerca de la hora, 2 sentencias. ¿Tá? Una, que justo uno de los compañeros hoy mencionó, respecto de una agresión a un trabajador a otro. ¿Tá? Esta es la sentencia 157 del 2011 del Tribunal de Apelación de Trabajo de segundo turno, y el acto antisindical, vieron que vimos que tenía que ser cuál era el acto, ver cuál era el acto, es el despido. Y fue un procedimiento especial, ¿por qué? Porque como vimos, se trataba de un dirigente sindical, por lo tanto el procedimiento especial, acorde con la ley 16.011, fue el que se realizó. Lo que el empleador intentó probar fue la notoria mala conducta, ¿bien? Por haber este trabajador agredido a otro compañero. Pero no se le hizo lugar al empleador, ¿bien? Y se amparó la demanda en las 2 instancias, tanto en primera instancia como en segunda instancia. En primera instancia amparó la demanda, apelaron, la empresa apeló y nuevamente amparó el tribunal. ¿En qué se basó? Bueno, se basa el tribunal en que no se acreditaron sanciones anteriores, es decir, este trabajador, el dirigente sindical que fue despedido, aparentemente tenía una buena conducta anterior, no había tenido anteriores episodios que pudieran ser por lo menos comprobables en sanciones. ¿Tá? Tampoco se realizó una investigación administrativa, es decir, no se hizo una investigación dentro de la empresa para ver realmente cómo habían sido los hechos. Tampoco se acreditó ni un certificado médico del otro trabajador que aparentemente había sido agredido, ni tampoco prosperó la denuncia policial que se hizo. Entonces, lo que dice el tribunal es que si bien, bueno, existió esta pelea entre todos trabajadores, podría haber habido alguna sanción, pero no una sanción de esta entidad. Y máxime cuando quedó probado que el trabajador estaba realizando una serie de reclamos a nivel sindical contra la empresa. Entonces, esas 2 cosas hicieron entender al tribunal que había un acto antisindical probado, que la razón por la cual se lo había despedido no había sido esa discusión o esa pelea de golpes de puño aparentemente con el otro trabajador, sino que había sido para, digamos, el tribunal dice algo como que aprovecharon la oportunidad de esta pelea para despedir a este trabajador. Y ahora vamos a otra que acá es la inversa, o sea, desestima la demanda al tribunal.
también es un procedimiento especial, o sea, es un dirigente sindical, y el acto antisindical también es el despido. Entonces, acá es una trabajadora, ¿tá?, que era telefonista. Bien, se la despide, la trabajadora se presenta su demanda, diciendo que en realidad la motivación es un despido, digamos, por un acto antisindical, que ella era dirigente sindical y que por esa razón se la despide. El empleador, como causa razonable para este despido, alega la baja, digamos, la reducción del trabajo en esa área de telefonía, porque hay otros sistemas, más ahora con todo lo que tiene que ver con la tecnología y demás, y que por lo tanto ese servicio no estaba siendo necesario. En este caso, la trabajadora no logró, digamos, fundamentar de tal forma los actos antisindicales que ella entendía que habían sido los que provocaron este despido. Pero por el otro lado, el empleador sí logró probar que había una reducción notoria del trabajo, del uso digamos, de este servicio, y por lo tanto, en ambas instancias, el tribunal, y primero el juzgado y luego el tribunal, desestiman la demanda, ¿bien? O sea que sostienen ese despido, ¿tá? Y bueno, justamente entendiendo que se logró acreditar por parte de la empresa la causa del despido y que esta era ajena a la vinculación de esta trabajadora como dirigente sindical. Bueno, y por último, esta sentencia, en esta sentencia el actor estaba formando un sindicato recién, ¿bien? El demandado, o sea, la empresa, lo que alude es que existía una situación de crisis, reducción de personal, bien, vieron que esto podía ser una causal de despido, y que además no había conocimiento por parte de la empresa que este actor estaba formando, o sea, que este trabajador estaba formando un sindicato, ¿tá? Que esto se supo horas después de despedirlo. En este caso se acreditó esa causa razonable, o sea que la empresa logró probar que la situación era crítica, era difícil económicamente hablando y que por lo tanto debía despedir, ¿sí? Que no había sido un hecho aislado, que habían habido otros despidos, ¿bien? Entonces, por lo tanto, se desestimó la demanda y se sostuvo el despido como con una causa razonable para haber sido despedido. Bueno, entonces, como conclusiones, lo que podemos decir es que esta ley ha sido positiva, o sea que ha sido buena la aprobación, que esto dio o que nos generó, nos llevó a un avance en la tutela de los derechos relativos a la libertad sindical, y que bueno, que por lo menos, digamos, como dijimos al principio, tenemos cómo aplicarla, porque si no, muchas veces tenemos una cantidad de derechos, ¿sí?, pero que si no están debidamente tutelados, debidamente reglamentados, se vuelven letra muerta, que un poco era lo que la compañera nos contó respecto de su experiencia en cuanto a su organización sindical, que nos estuvo haciendo referencia y que agradecemos su intervención. Siendo las 20:50, estando en hora, voy a tratar de no compartir más la pantalla. Bien. No sé si los profesores quieren decir algo o agregar algo que pueda haberme quedado sin comentar respecto a este tema.
De mi parte, agradecerle a Alicia la clase que nos presentó, que fue muy clara, muy amena, muy didáctica. La nota se la daremos en el día de mañana. Pero bueno, preferiría que Mario Garmendia y que Gustavo Gautier también realicen alguna consideración sobre el tema. De mi parte, felicito a Alicia y le agradezco mucho a los alumnos que intervinieron y colaboraron. Bueno, si empiezo le gano de mano a Mario. Comentábamos con Mario que era realmente ambicioso el plan de la clase de hoy para 1 hora y media, poner arriba de la mesa un tema tan importante y que tiene tantas derivaciones y aristas como la protección de la actividad sindical a través de esta ley y sobre todo también del repaso de la jurisprudencia, pero bueno, creo que Alicia cumplió con todos los extremos, porque no solamente abordó la parte más importante, la parte conceptual de lo que es la protección del fuero, de la actividad sindical, y también hizo caudal de los casos jurisprudenciales que siempre en esto resulta fundamental porque son criterios que se van asentando y luego van creando, aunque no estemos en el common law, van creando algunos antecedentes que siempre los abogados nos gusta invocar en nuestras demandas o nuestras defensas. Así que ha sido un placer y bueno, la felicito a Alicia por la clase. Gracias. Yo nada más quiero agradecerle a Alicia por la presentación, que fue completa, clara y además, como decía el profesor Castelo, también fue entretenida. Así que nada más que eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los profesores y gracias a los alumnos también. Exacto. Y gracias especialmente, un especial agradecimiento a Mario y a Gustavo, que a esta hora de la noche todavía están conectados para presenciar la muy linda clase que dio Alicia. Nos reencontramos el viernes para seguir con el programa y empezar con otro tema que está ahí en la agenda. Bueno, gracias a todos y buenas noches. Buenas noches y gracias. 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 Buenas noches.